Osamu Tezuka fue un dibujante de historietas y animador japonés. Se le conoce en Japón como el dios del manga, ya que su trabajo sentó las bases sobre las que se construye el manga contemporáneo. Tezuka nació en la ciudad de Toyonaka, Osaka, en Japón, el 3 de noviembre de 1928. Desde muy temprana edad, se interesó por la animación de la época, lo que le llevó a empezar a dibujar, pero los horrores de la Segunda Guerra Mundial marcaron su sensibilidad y desde el primer momento procuró transmitir con sus dibujos mensajes optimistas, humanitarios y ambientales. Tras la guerra decidió convertirse en médico, obtuvo su título pero optó por la carrera que más le gustaba, que era la de dibujante. Se cuenta que mientras se preparaba para médico solía hacer dibujos a los pacientes para ayudarles a sentirse mejor. Gracias a sus obras se expandió y difundió masivamente la lectura y el consumo del manga como medio de entretenimiento popular, dando como resultado que los mangas llegaran a tener una influencia profunda en la sociedad japonesa de la posguerra. Su nueva manera de desarrollar y crear manga, basada en las técnicas de la cinematografía de la época y de genios de la animación como Walt Disney y los hermanos Fleischer. El padre del manga se inspiró en la forma de construcción de la figura de estos grandes dibujantes y animadores para crear sus trabajos. Así, asimiló como propios algunos de los recursos principales en el dibujo, que luego se han mantenido como constantes hasta nuestros días. Veamos cuáles son. La estilización de la figura. Uno de los rasgos principales del dibujo de Tezuka fue su clásica cintura de avispa. Esta es una herencia clara de los dibujos de los hermanos Fleischer de los largometrajes de Disney. Una mirada deslumbrante. Uno de los rasgos más icónicos del dibujo manga son los ojos grandes y con mucha expresividad. Este rasgo fue adaptado a partir de la influencia de la obra de Walt Disney y en el trabajo de Osamu Tezuka. Puede verse una similitud estética entre la construcción de la mirada de figuras como Mickey y Astro Boy, por ejemplo. Replanteó la tradicional realización de las historietas que apenas ocupaban unas viñetas rígidas y de pocos cuadros con cortas historias autoconclusivas para ser reemplazadas por los llamados story manga o mangas de larga duración con una trama mucho más elaborada y compleja. Y experimentó con diferentes géneros y temáticas. De este modo, Tezuka creó algunos de los géneros que aún hoy día se mantienen como propios del manga, como el shoujo, manga dedicado para chicas, shonen dedicado para niños y el seinen con temáticas más maduras. Profesionalmente debutó a los 20 años, publicando lo que hoy conocemos como un clásico en el mundo del manga. La nueva isla del tesoro, conocida en Japón como Shin Takashima. Esta obra llegó escasos años después del trágico acontecimiento de Hiroshima y Nagasaki y surgió como una aventura de exploración cargada de fantasía. A partir del comienzo de la década de los 50, comenzó a lanzar sus títulos más importantes. Profesionalmente saltó a la fama de la mano de Tetsuya Natom, conocido como Astro Boy, y Rigo no Kichi, la princesa caballero. Su éxito no cesó en décadas posteriores, donde trabajó en títulos como Blackjack, Buddha, Adolf o La canción de Apolo, experimentando con diferentes temáticas como la corrupción política, las armas químicas o la homosexualidad.
Tezuka fue también uno de los pioneros de la animación japonesa, pero antes de 1963 no consiguió hacer versiones de sus mangas. Creó su propia empresa, Muchi Productions, con la que creó la primera serie de dibujos animados de Japón, Tetsuo Natom, Astro Boy, que contó con 2 versiones más en años posteriores. Luego vinieron Jungle Taitei, Kimba León Blanco. Este fue el centro de una controversia cuando muchos años después Disney estrenara El Rey León, aunque los autores negaron conocer la historia de Kimba de Tezuka. Y Irigo no Kichi, la princesa caballero. Todas ellas fueron grandes éxitos, lo que no impidió que su productora, tras repetidas crisis financieras, se viese forzada a cerrar su estudio de animación a mediados de los años 70. En 1965, tras leer el manga Astro Boy, fue invitado por Stanley Kubrick a ser el director artístico de 2001, Una Odisea del Espacio. Oferta que rechazó al no querer trasladarse a Inglaterra durante largo tiempo. Por citar algunas cifras interesantes, Osamu Tezuka realizó alrededor de 400 mangas. Esto fue posible ya que manejaba el guión de varias historias de forma simultánea y en un corto espacio de tiempo, lo cual era criticado por algunos de sus rivales. Llegó a dibujar así más de 150.000 páginas, además de realizar más de 60 producciones animadas. Todo ello concentrado en apenas 35 años de trabajo. Osamu Tezuka falleció el 9 de febrero de 1989 producto de un cáncer estomacal a la edad de 60 años, dejando así inacabadas las obras a las que se dedicaba en ese entonces, Ludwig B. y Neo Faust. La considerada por muchos su obra maestra, Hinotori, la había acabado un año antes de su muerte. Al poco tiempo de su muerte, algunos de los periódicos japoneses más importantes pidieron que se le entregara el Premio Nobel de Literatura, aunque fue rechazado. Nadie lo discutió. Sin embargo, su aclamación como el dios del manga, perpetuando así su influencia en generaciones de lectores y autores, y en la historia y cultura de todo un país en su conjunto. Desde 1997 se ha celebrado anualmente el Premio Cultural Tezuka Osamu, en honor al aporte de Tezuka al manga moderno, premio donde son galardonados aquellos mangaka que siguen la visión de Tezuka. Los personajes de Tezuka serían tan influyentes en la cultura popular japonesa que hoy en día siguen en la memoria de los japoneses. Incluso, Astro Boy es embajador de los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Tal fue el impacto de sus creaciones que hasta el día de hoy, la base de su estilo perdura en los nuevos autores japoneses y los personajes que él dio a luz con su pluma siguen viviendo en la cultura popular de Japón, donde se puede encontrar en las librerías la gran mayoría de sus obras. Además, sus mangas han sido traducidas a decenas de idiomas. La ternura, el profundo y sincero humanismo que imprimió a sus personajes han dejado una huella indeleble, haciendo de él un autor universal capaz de traspasar culturas. Incluso los ojos desproporcionadamente grandes que son tan característicos de la animación y los mangas, constituyen un legado de Tezuka. Es todo por el momento, deseo hayan disfrutado del video, hasta la próxima, chao.